Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos a nuestra programación del día viernes 6 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo nuestro programa y dándonos like si es que les gusta nuestra emisión del día de hoy. Van a ser dos programas en vivo, los que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4E TV. Y bueno, el primer programa en este momento nos lleva directo hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro José Santos Urbina Mendoza. Él es integrante de la Coordinadora Política Nacional de Unidad Comunista, constituida como una federación de partidos y también de organizaciones diversas que tienen que ver con el movimiento comunista mexicano. Él es maestro en educación y en expresión para las artes y también es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, donde imparte, entre otras materias, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. Estamos esperando que en cualquier momento también se incorpore a nuestro programa la licenciada en Derecho Marta Elvia García, y es una activista social baja californiana y socia fundadora del colectivo Plebiscito por el Agua aquí en Baja California. Ella reside en la ciudad de Mexicali, así que estamos esperando que en cualquier momento ingrese también a esta sala en Zoom para que se incorpore a estos temas, al análisis de estos temas, y que son precisamente, por un lado, empezaremos con el tema de la gira que está realizando el presidente de México por diversos países centroamericanos, terminará luego en la zona del Caribe, va a Cuba, en donde hoy hubo una explosión de un hotel muy temprano, hay varios heridos. Sí, ahorita se acaba de dar la noticia hace cosa de unos 15 minutos, amigos y amigas. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, de dónde proviene esta explosión que destruyó la mitad de un hotel allá en La Habana, en Cuba. Y bueno, y pasando después de la gira del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues vamos también a platicar, se va a analizar adicionalmente algunos datos de esta reforma político-electoral que presenta Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para reformar precisamente todo el tema electoral en nuestro país. Alicia, bienvenida, muy buenos días. Maestro, buenos días, adelante. Gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos que están viendo este programa, no se lo pierda, estará muy interesante y si puede, compártalo en redes sociales con sus contactos. Mire, tenemos con nosotros a Santos Urbina. Este maestro es un especialista, analista de la política, pero no solamente, sino también es un activo de la política. Participa directamente y dirige un partido político de izquierda, como ya lo iba a comentar Javier. Pero, maestro Santos, aunque habíamos decidido hablar del tema de la reforma electoral, creo que se hace necesario hacer algunos comentarios, aunque sean breves, respecto a la gira que inició ayer el presidente López Obrador en Guatemala. Va a ir también a El Salvador, a Honduras, a Belice y a Cuba. En toda esta parte de Centroamérica, lo que está planteando es la necesidad de un proyecto económico que ayude a la población a arraigarse en sus países, atacando las causas que provocan la migración, y pues lo dijo con mucha claridad, es de esta manera, con políticas sociales y no con muros, no con persecución, como se puede atacar el gravísimo y doloroso problema de la migración. Hizo un reclamo el presidente, dijo, tenemos 4 años pidiéndole a Estados Unidos que apoye a Centroamérica. México ya ha puesto sus recursos y los seguirá poniendo para desarrollar programas sociales como Sembrando Vida y otros más, como el apoyo a los jóvenes, Construyendo el Futuro, a los que les garantiza un sueldo por parte del Estado como aprendices para arrebatarle a estos jóvenes a la delincuencia y evitar que se vayan, que emigren a Estados Unidos. No es suficiente, pero por algo se empieza. Dice, tenemos 4 años pidiéndoles 4,000 millones de pesos, que es lo que se requiere para esta parte de Centroamérica, y no responden, no resuelven. Sin embargo, en un tris, mandan 30,000 millones de pesos para la guerra en Ucrania.
Entonces hizo este reclamo el presidente. Bueno, fueran pesos, son dólares. De dólares, perdón, sí tienes razón, Javier, de dólares. Y bueno, también está, después de esta gira, está la presencia del presidente López Obrador, la invitación a la Cumbre de las Américas, donde ha estado diciendo no se debe excluir a nadie. O se invita a todos o de qué se trata, ¿no? Y está planteando que no se han excluido ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba. Nadie. Dice, la cumbre es la cumbre de todos. Si a esos no se les invita, a esos países no se les invita, ¿por qué no lo hacen? Porque son, ¿a qué satélite pertenecen? ¿De qué galaxia son? Les reclama, ¿no? Y lo peor de todo, maestro, es que pues han empezado a circular comentarios en Estados Unidos, en algunos comentaristas, pues de que se pretende incluso invitar a Guaidó, Juan Guaidó, aquel personaje que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y no se quiere invitar al presidente legítimo que acaba de reelegirse con una altísima votación en Venezuela. Así con ese marco, con esos comentarios, le cedo la palabra para que nos dé su opinión sobre este primer viaje del presidente a Centroamérica y la Cumbre de las Américas que se realizará en junio. Adelante, maestro, bienvenido a Cuatro Vientos. Gracias, pues gracias a ustedes de Cuatro Vientos y bueno, pues gracias a quien nos esté escuchando y viendo. Bueno, pues ya es vieja la aspiración de los pueblos de nuestra América de lograr y consolidar procesos de integración, procesos que nos lleven en una relación de carácter político, económico y social, en el sentido de realizar, además de acciones de solidaridad, procesos de ayuda mutua para el desarrollo común de nuestros pueblos, debido pues a la razón histórica que corresponde de nuestro origen y a una razón histórica respecto de nuestro futuro. Es decir, el destino de los pueblos de nuestra América. Y cuando hablo de nuestra América, me refiero al pensamiento martiano que habla del Río Bravo hasta la Patagonia. Yo no me estoy refiriendo en el caso concreto de la visión distinta a la latinoamericanista, ¿no? A la visión nuestra. Y por eso uso el concepto de nuestra América. Es decir, procesos en nuestra América que nos lleven a, en el afán del desarrollo de nuestros países, y decía yo, de nuestros antecedentes históricos y perspectiva histórica, en estos procesos de integración, en estos procesos de ayuda mutua, de desarrollo económico de nuestras naciones, pues a liberarnos de la opresión que históricamente ha habido en nuestros pueblos, primero respecto de Europa y ahora respecto de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, y que son procesos de liberación. Y en estos procesos de liberación, pues decimos, hay una perspectiva histórica común, ¿verdad? Entonces, todo lo que ayude a fortalecer este camino e ir resolviendo los problemas desde el punto de vista económico de cada una de las naciones por la vía de la independencia, por la vía soberana, pero también con la vía del intercambio comercial y de la colaboración y de ayuda mutua, pues son bienvenidos, ¿no? Es decir, esta integración latinoamericana, esta integración de nuestros pueblos tan necesaria, ¿verdad?, para el desarrollo económico nacional, pues por una vía nacional independiente. Si ustedes ven, los procesos de lucha que están llevando nuestros pueblos de nuestra América, en América Latina, pues son procesos de liberación nacional, en el sentido de consolidar desarrollos económicos nacionales por la vía independiente que le permita fortalecer y desarrollar sus fuerzas productivas y desarrollar un mercado interno para poder garantizar mejores condiciones de vida de sus habitantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos aspiraciones comunes
pero también tenemos, diríamoslo, enemigos comunes, y concretamente, pues son los grandes intereses corporativos del capital financiero monopolista internacional y los intereses hegemónicos de los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Que son O sea, poderosos. son intereses muy poderosos. Y en medio de esto, pues nosotros estamos en esta parte estratégica de ubicación geográfica respecto del resto de América Latina y los Estados Unidos. Y por aquí tienen que pasar los procesos migratorios, ¿verdad? Que transitan por la vía terrestre hacia los Estados Unidos, y a lo largo de muchos años, pues se han dado estos procesos migratorios en donde participa hasta el crimen, ¿no? Procesos migratorios en los que se hace tráfico de personas, procesos migratorios en donde México tiene que responder de una problemática que no ha sido creada por México, sino por los Estados Unidos, ¿verdad? Al impedir el libre paso hacia su país con propósitos ya sea de trabajo, de turismo, y generan sus condiciones de los Estados Unidos, generan problemas, ¿verdad?, en los aspectos migratorios con el resto de América Latina. Ellos son los responsables. Los Estados Unidos son los responsables, no son los pueblos de América Latina que quieren libremente recorrer, porque es un derecho, la libre migración, es un derecho humano, y ellos tienen el derecho de recorrer, y el gobierno de los Estados Unidos pone muchos obstáculos y cierra el paso para que esta migración no se dé, y entonces crean graves problemas en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues México tiene que enfrentar esta situación, y bueno, pues en la búsqueda de darle solución a esta problemática, parte de la gira del presidente de la República es ver mecanismos para reducir, diríamos, los flujos migratorios, en el sentido de que se creen las condiciones económicas en los países fuentes originarios, y que permitan, mediante procesos económicos, dar fuentes de trabajo y mejores condiciones de existencia, ¿no? También las condiciones de pobreza que hay en nuestros países de América Latina y particularmente de Centroamérica son producto de las políticas injustas comerciales de los Estados Unidos y económicas que han saqueado los recursos, ¿no? Los pueblos de nuestra América están empobrecidos porque han sido víctimas del saqueo. Es decir, son los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo norteamericano los responsables de grandes condiciones de pobreza que hay en nuestra América, ¿no? Sin duda, maestro. Incluso hemos visto una transformación del fenómeno migratorio. En mi caso, maestro, le puedo decir, como norteña, yo soy de Chihuahua, prácticamente todas mis amiguitas, mi familia misma, vivíamos la situación de que nuestros padres estaban intermitentemente con nosotros, se iban a trabajar de indocumentados a Estados Unidos. Muchos se fueron en aquel programa que le llamaron de braceros, de un acuerdo que hizo Estados Unidos con México para llevarse mano de obra, contratos muy denigrantes porque se llevaban a nuestros padres a trabajar y luego los bañaban con DDT, los desnudaban y los bañaban con DDT para permitirles la entrada, y luego ya después de que trabajaron ahí les descontaron el 10% de su sueldo para su pensión, para sus ahorros. Ese dinero se lo robó el gobierno de México, se lo mandaron al gobierno y nunca se los entregaron. Ahí andaba mi padre unos años antes de morir, viendo si recuperaba algo de lo que le habían quitado. Después, cuando se acabó el programa Bracero, siguieron pasando ya como indocumentados, como espaldas mojadas, les decían, porque cruzaban el río Bravo, pero eran ellos, nuestros padres, los que se iban. Ahora vemos que emigran mujeres
empezaron a emigrar mujeres solas que dejaban a sus hijos con sus respectivos padres, con los abuelos, y ahora vemos migraciones de familias completas, niños, a veces niños solos, y pueblos enteros, y se está dando una crisis humanitaria tremenda con este fenómeno migratorio. Entonces sí, definitivamente es algo que requiere el esfuerzo de todas las naciones, y ahí quien ha llevado la propuesta, la batuta, la insistencia, ha sido el presidente López Obrador. Ha sido tema de sus encuentros con el presidente de Estados Unidos. Seguramente será uno de los temas fuertes que se planteen también en la Cumbre de las Américas. Sobre esta cumbre, maestro, ¿qué piensa usted de la manera en que se está convocando por parte del gobierno de Joe Biden, que pues de nueva cuenta a tratar de decir quién sí, quién no, y calificar, elegirse en jueces para decir qué países violan los derechos humanos y no merecen ser invitados? En fin, todo esto que mencionábamos al principio, y que pues en el tono en que lo dijo el presidente López Obrador, pareciera estar poniendo en riesgo incluso la presencia de otros países en la cumbre. No sé qué piensa usted, si existe la posibilidad de que incluso en solidaridad con los países no invitados, otros dejen de asistir. Porque está el caso de México, pero está Chile, Argentina, está, otras naciones que han estado votando gobiernos progresistas, y aunque esos sí están invitados, quizá decidan no asistir. No sé, es algo que yo lo estoy planteando aquí para conocer su opinión, maestro Urbina. Sí, gracias. Un poquito ligado a lo que comentaba anterior con la cuestión del flujo migratorio, ¿no? Pues el año pasado, nada más el año pasado, cerca de 5,000 migrantes murieron en el proceso de tránsito hacia los Estados Unidos. O sea, no es una cosa menor. Cerca de 5,000 migrantes murieron. Y del 2014 acá, pues estamos hablando cerca de 46,000 muertes. Es decir, que esto no es solamente una cuestión económica, sino es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Porque en estos procesos migratorios, pues la gente busca trabajo. Y ahí la política de los Estados Unidos es criminal en este sentido, ¿no? O sea, tiene responsabilidad los Estados Unidos en ese sentido. Por cuanto a la cuestión de la Cumbre de las Américas, es que Cuba siempre ha estado excluido. Desde la primera Cumbre de las Américas hasta ahora, los Estados Unidos han excluido sistemáticamente a Cuba. Y entonces, pues la Cumbre de las Américas se convierte pues en un escenario y en una palestra pues de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y al discriminar a Cuba, pues simplemente lo que hacen es invalidar el propio proceso. Y utilizan precisamente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, como el ariete o el instrumento de los Estados Unidos para establecer los mecanismos que impidan que Cuba esté presente. Entonces, Cuba jamás ha estado presente en la Cumbre de las Américas. Y esto en este año parece que la consecuencia será que varios países no van a asistir a esta cumbre que convoca pues prácticamente Estados Unidos a través de la OEA. Sí, así pareciera, se desconectó su micrófono, maestro. A ver, sí, ya, ahora se escucha. Sí. Sí. Decía entonces que la Cumbre de las Américas pues está caracterizada precisamente por la exclusión, ¿no? Sí. Por cuestiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, y para mantener y justificar el injusto y criminal bloqueo que los Estados Unidos tienen en contra de Cuba, ¿no? Desde que prácticamente Cuba, luego de su proceso revolucionario,
del 59, en que llegan al poder los revolucionarios y comienzan a construir un país con una vía propia y a construir mediante una revolución socialista, pues una nueva condición de desarrollo, y los Estados Unidos pues han bloqueado a Cuba, ¿no? Con criminal. Entonces, el excluir a Cuba está en contra de la voluntad mayoritaria de los pueblos del mundo que cada año ratifican la necesidad de echar abajo el bloqueo. Y entonces, si la OEA excluye a Cuba, está entonces en contradicción con el planteamiento fundamental que se establece en Naciones Unidas a través de la ONU, por cuanto a su votación mayoritaria de que debe cesar el bloqueo a Cuba. Pero no nada más es Cuba, ¿no, maestro? También está el caso de Venezuela. A Venezuela también la están excluyendo de la cumbre, y a Nicaragua también la están excluyendo de la cumbre. Yo quiero aquí preguntarle, maestro, ¿cuál cree usted que sería ahora la diferencia de que esta convocatoria se esté realizando por parte del gobierno de Joe Biden? Hay un contexto geopolítico muy interesante que se da precisamente en estos momentos de reacomodos a nivel de las grandes potencias en materia económica, política, militar, definitivamente, cultural, y que tiene tres principales ejes ya, ¿no? Estados Unidos, fundamentalmente, con sus aliados en la Unión Europea, Canadá, Japón, pero por otro lado están levantándose, es más, yo creo que por momentos hasta supera ya ciertos poderíos el gobierno chino, ¿no? El gobierno y el pueblo, el Estado chino. Y bueno, pues ahorita el tercer gran actor de este reacomodo mundial está en una guerra confrontándose, bueno, formalmente con Ucrania, con el gobierno golpista, hay que recordarlo siempre, del 2010, de los fascistas ucranianos, y contra todo el occidente, ¿no? Contra toda la OTAN, porque esa es realmente la guerra que se está librando, no nada más también desde el punto de vista de los misiles, la confrontación violenta con las armas, sino también mediáticamente, ¿no? Con una terrible imposición de censura por parte de los medios de comunicación de Occidente, contra todo lo que provenga del bloque de Rusia. Entonces, la agresividad de la política china en materia financiera, en materia económica, pues de repente Estados Unidos se está dando cuenta de que hay un aumento de gobiernos, como dice Olga, progresistas en nuestro continente latinoamericano, nuestra parte latinoamericana, y bueno, pues se ve obligado prácticamente a voltear hacia el vecino del sur y decir, ah, caray, pues está en riesgo la política Monroe, ¿no? De América para mí, perdón, para América para los americanos. Y entonces convoca a esta reunión. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo ve, qué diferencias hay entre esta cumbre que se está convocando para realizarse ya en fecha próxima en Los Ángeles, California? ¿En junio próximo? A las que anteriormente se convocaban por parte pues, de los países latinoamericanos, ¿no? Y del Caribe. ¿Cómo ve, Santos, esas diferencias? ¿Qué hay de ventajas y qué hay de desventajas? Bueno, yo como la vería, efectivamente, ya hace un adelanto respecto de cómo se está dando los procesos de reacomodo mundial, ¿no? El conflicto en Ucrania, en Europa, con el tema de la intervención militar o guerra, como le quieran llamar, sí, por parte de Rusia en una región de Ucrania, y el conflicto que se da por el expansionismo del militarista de los Estados Unidos en Europa a través de la OTAN, bueno, implica conflictos también de orden económico respecto del enroque mundial, de cómo se están dando estos reacomodos y de los bloques económicos de carácter internacional que están ocurriendo y que tienen que ver con el comercio, ¿verdad?
y que tienen que ver con las visiones distintas respecto del mercado, etcétera, etcétera. Todo es una verdadera complejidad. Pero lo que demostró es que ese mundo unipolar que surgió luego de la caída de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, pues ahora se rompe y entonces se habla de un posicionamiento multipolar, en donde los bloques económicos se están, diríamos, posicionando. Y en el caso de nuestro continente, los Estados Unidos, pues continúan con su planteamiento que antes lo llamaban como panamericanismo, pero que no es otra cosa más que la decisión de los Estados Unidos de considerar a nuestra América como su traspatio, con la frase de América para los americanos y por lo tanto de su propiedad. Y suponen que los procesos económicos de nuestra América debieran darse en consonancia con los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero hay una gran desigualdad desde el punto de vista económico, del desarrollo económico. No puede haber igualdad económica ante esta gran desigualdad económica, ¿no? Con una potencia económica 1000 veces superior que la de cualquier pueblo de nuestra América, pues no va a darse ninguna condición de igualdad desde el punto de vista económico. Y en las condiciones de la conformación de un bloque económico, como lo quiere Estados Unidos desde hace mucho tiempo y hoy presiona para eso, para poder, diríamoslo, entre comillas, competir en el mercado internacional, simplemente lo único que va a proporcionar son mayores relaciones de desigualdad en nuestra América, ¿no? Los procesos deben darse de otra forma, particularmente en el caso de nuestros pueblos, ¿no? Y que Estados Unidos, y si quieren Canadá, pues se rasquen con sus uñas en la competencia que tiene que ver con los otros bloques económicos, y que se redefinan las relaciones económicas de los Estados Unidos respecto de nuestra América y con las condiciones nuestras. Pero ¿qué condiciones se van a dar si, por ejemplo, México en su mercado externo, qué porcentaje tiene? Pues está superior al 80%, ¿no? Con los Estados Unidos de Norteamérica. Y en tanto los países de nuestra América no diversifiquen su mercado con otras relaciones económicas con otros países del mundo, bueno, pues van a estar controlados económicamente por los Estados Unidos. Y por lo tanto, la conformación de un bloque, como los Estados Unidos quieren consolidar a través de esta Cumbre de las Américas y de otros procesos de presión y de amenaza, pues simplemente serán en perjuicio de los pueblos de América Latina, que vamos a ser los maquiladores de sus políticas económicas, ¿no? Ese está ahí, ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Es lo que quieren. Y sin embargo, maestro Urbina, sin embargo, me gustaría mucho que usted nos pudiera ayudar a comprender cuál es la diferencia entre estos objetivos de Estados Unidos y el planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador. Porque en septiembre pasado, cuando se realizó aquí la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, el presidente mencionó con mucho énfasis algo que ya había desarrollado semanas atrás en un discurso muy interesante de la integración de las Américas con motivo del aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Fue un discurso, me parece, de los más interesantes que haya pronunciado el presidente en materia de política internacional y la visión de la integración de Latinoamérica. Él habla de la necesidad de mirar, de que México tiene que volver a mirar hacia el sur. Se lo dijo ayer al presidente de Guatemala. Dijo, está saliendo México de una etapa muy oscura en la que se negó, ¿verdad?, a relacionarse con América Latina. Vamos a corregir este rumbo en mi gobierno. Y bueno, en la cumbre de la CELAC de septiembre pasado, él habló no solamente de la integración de los pueblos y las naciones latinoamericanas, sino de todo el continente y de incorporarse con Estados Unidos y con Canadá continentalmente
en un ámbito de respeto a las soberanías de las naciones, pero para hacer frente a lo que el presidente parece estar viendo como un riesgo. En este mundo, ahora dice usted, multipolar, está creciendo hegemónicamente la economía de China y bueno, Rusia un protagonismo político y bélico como lo estamos viendo también hoy en día. Y entonces dijo el presidente, necesitamos fortalecernos, incluso integrarnos como lo hizo en su momento la Unión Europea. En un futuro, ¿por qué no? Pensar hasta en una moneda única. Dice, porque es la manera en que tenemos que evitar que las diferencias, las grandes diferencias, se diriman por la guerra. Entonces, por favor, ayúdenos a comprender la diferencia entre el discurso obradorista y lo de Joe Biden de crear este bloque. Bueno, es un tema muy polémico en el sentido de qué es lo que plantea el presidente de la República en relación con esta posición del anuncio que hizo, ¿no? Desde, ¿Sí? tiempos anteriores en relación, creo que estaba con el tema de la novena edición, ¿no? De la cumbre de líderes de América, ¿no? Del clan, ¿no? Que se celebró allá en Washington, ¿no? Y donde el presidente hizo distintas valoraciones respecto a un llamado a la integración norteamericana, ¿no? Y se señaló frente a la expansión productiva y comercial de China, ¿no? Y por lo tanto, de lo que había en relación con respecto del TEMEC, y por lo tanto las condiciones del mercado internacional por la presencia del mercado mundial de China, que pues hasta el 51 se señaló que tendría una gran expansión y que en nuestro continente que afectaría, ¿no? Sí. Bueno, aquí yo diría que hay primero una serie de normatividades desde el punto de vista jurídico y que están establecidos pues en la Constitución General de la República, en el artículo 89, ¿no? Y concretamente en la fracción 10ª de este artículo constitucional que señala en qué consiste la autodeterminación de los pueblos. Es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza, el uso de las fuerzas en contra del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, las cuestiones de la igualdad jurídica, la cooperación internacional, la necesidad de luchar por la paz y por la seguridad de carácter internacionales. Y bueno, estos principios pues dan contenido históricamente pues a nuestra política internacional pues que ha sido respetuosa y equilibrada y amistosa con todos los pueblos del mundo, ¿no? Y que incluyen pues el intercambio económico, comercial y cultural con todos los pueblos del mundo, incluido China, ¿no? Y también pues los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que esa es, diríamos, la política y por lo tanto nosotros no podemos establecer, ¿verdad? A contrapelo de lo que establece nuestra Constitución, diferencias en esta política desde el punto de vista de nuestras relaciones económicas y políticas respecto de otros, ¿no? Yo observo, que los procesos de integración que se plantean para nuestra América tienen dos enfoques, ¿no? Por un lado, el enfoque que históricamente en los pueblos de América Latina, de nuestra América, hemos venido planteando en procesos de integración económica, ¿no? Sí. Traten las relaciones económicas con países iguales y que además desde el punto de vista histórico tenemos un origen común, ¿no? Somos países víctimas de la colonización y del saqueo y del robo por parte de metrópolis extranjeras, particularmente de Europa, pero cuando se logra la independencia, se da vuelta la moneda de la dependencia y el águila imperial de los Estados Unidos
continuar con ese proceso de saqueo. Y por lo tanto, esa vieja tesis martiana, juarista y bolivariana, ¿verdad? Siguen siendo vigentes en el ideario de nuestro México y de nuestra América Latina en el trato respecto de los Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, esta tesis pues se encuadra perfectamente en el contenido histórico. Y está el otro enfoque que ha sido impulsada por los Estados Unidos con distintas formas, ¿verdad? A través de sus políticas internacionales, ya sea por el chantaje político, el chantaje económico, la amenaza y la intervención militar, que es la idea del panamericanismo, ¿no? Que así, y que fue impulsada durante todo el periodo de los gobiernos neoliberales. Es decir, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Salinas, por Zedillo, Fox y Calderón, y que por lo tanto esa fue la política del panamericanismo que ellos aplicaron siguiendo las estrategias de la imposición del modelo de carácter neoliberal, que en nada concuerda con el correcto y justo planteamiento antineoliberal con el cual surge este proceso democrático en el 18. Es decir, en el 18, cuando la gente vota en contra de los gobiernos anteriores, está votando en contra de este proyecto, ¿verdad?, entreguista hacia los Estados Unidos fundamentalmente y otras potencias en Europa desde el punto de vista económico, y por lo tanto planteando que se rectifique, ¿no? Es decir, que este es un tema, pues que es un tema, diríamos, que está a debate y que está, diríamoslo, en reflexión respecto del rumbo y económico y de las relaciones económicas del país. Pero fíjense, yo lo quiero plantear junto con esto. Hace 15 días que se debatió lo de la reforma eléctrica y se planteó la nacionalización del litio. Es decir, que en los hechos, el gobierno de México está estableciendo una política nacional de desarrollo económico nacional independiente, y que es la aspiración también de los pueblos de América Latina, y es lo que están haciendo con un sentido profundo, patriótico y nacionalista. Pero en el aspecto del intercambio económico que tenemos, pues todos los pueblos de América Latina, incluido México, estamos uncidos al yugo de los Estados Unidos respecto de los procesos económicos de la llamada integración económica que ellos tienen, panamericanista, ¿no? Entonces no es fácil, digámoslo, eliminar eso. Y por otro lado, yo supongo que hay fuertes presiones por parte de los Estados Unidos respecto de México en cuanto al rumbo de su política económica nacional, que se ven involucrados en este tema, ¿no? Ya lo vimos como los cabilderos, no solamente de Europa, sino de Estados Unidos, al más alto nivel, sus representantes políticos, presionando al gobierno para que no se aprobara, ¿verdad?, la reforma eléctrica y lo del litio. Es decir, que están a debate estos temas y que hay fuertes amenazas. Así es. López Obrador ha dicho, bueno, es que no nos podemos poner a Sansón con las patadas. Pero yo consideramos que la ruta correcta debe ser exactamente la de fortalecer el desarrollo de nuestras fuerzas productivas con independencia, impulsar nuestro mercado interno para fortalecer la economía nacional, y es lo que están haciendo los gobiernos progresistas de nuestra América, ¿no? Como que esa ruta es más viable desde el punto de vista de los intereses nacionales de cada pueblo, ¿no? Entonces, la otra ruta, la ruta del panamericanismo y la ruta de la integración con Estados Unidos, no se da en condiciones de igualdad. Son condiciones de gran desigualdad, y es lo que demostró el Tratado de Libre Comercio, el TLC, ¿no? Que estas relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá se dieron en condiciones de gran desigualdad y en perjuicio de los intereses económicos, del desarrollo económico nacional soberano de México y de procesos de entrega
cada vez más a los intereses norteamericanos y que en el proceso de comercio entre estos tres países se redujo el comercio con Canadá. Había más comercio con Canadá antes del TLC que ya ha formado Qué el cosa. TLC, ¿no? Increíble. Es increíble, ¿no? Así es. Entonces esto cerraría el paso a nuestro libre comercio con otras regiones y pueblos del mundo, y por lo tanto este mandato constitucional establecido en el artículo en el artículo constitucional que plantea las características de nuestras relaciones internacionales. Pues sí, maestro, pues vamos a tener la oportunidad, ya luego de hacer un balance de esta gira por Centroamérica, qué repercusión política tiene la relación con Estados Unidos, y por supuesto también en junio próximo, lo que suceda en esta cumbre de las Américas. Pero sin duda, maestro, nos está haciendo falta aquí con usted en Cuatro Vientos un programa especial sobre geopolítica, porque pues tenemos en puerta grandes cambios en Latinoamérica, una situación totalmente diferente del papel que jugó tradicionalmente Estados Unidos. Es una economía muy golpeada ya la estadounidense, es una crisis de su sistema neoliberal exportado a las demás naciones, y es como usted lo mencionó muy bien, una época en que ya no estamos hablando de los 12 polos tradicionales en las que nos tocó crecer a esta generación en el mundo, sino que de un mundo multipolar con economías emergentes muy importantes. Yo creo que debiéramos cerrar con este último comentario que usted hizo, el tema de... Nada más permíteme antes porque sí creo yo porque no quiero dejarlo, porque ha armado usted un discurso, maestro, muy interesante, y me gustaría, si es posible, que lo cerrara con esto. Evidentemente, como bien tú lo dices, Olga, Estados Unidos no es ni la sombra de lo que era hace todavía 20, 25 años atrás. Es más, existe en este momento existe la posibilidad, y no son analistas mexicanos o latinoamericanos o europeos, sino son analistas políticos de los propios Estados Unidos, muy influyentes en los medios de comunicación, que están incluso pregonando la posibilidad de que en Estados Unidos se pudiera revivir una confrontación civil interna, porque los grupos de derecha se han posicionado de una manera muy importante con un personaje que sigue por ahí vivo, Donald Trump. Y Donald Trump, bueno, ayer nos enteramos por la noche por el New York Times de que estaba dispuesto incluso a lanzar misiles los Patriots, a los laboratorios de metanfetaminas en México, sin que nosotros aceptáramos que habíamos sido nosotros. No sé si vieron esa información, pero ahí está. Ya lo había propuesto cuando él fue presidente y se lo dijo a su secretario de la Defensa de los Estados Unidos. O sea, cuidado, es un personaje. Pero por otro lado, está una Latinoamérica de nueva cuenta reconstruyendo sus gobiernos progresistas, aprendiendo de lo que sucedió en la etapa de los golpes duros y golpes blandos que se asestaron a través de la CIA y todas las demás organizaciones de derecha y ultraderecha estadounidense para desestabilizar a esa América Latina progresista. Está en plena reconstrucción y hay nuevos actores. Y dentro de esos nuevos actores, Santos, y es la pregunta a la que quiero hacer, está México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Viendo ese panorama de crecientes naciones latinoamericanas de nueva cuenta retomando el camino del progresismo, con un Brasil que parece ser que va por ahí, y creo que también Paraguay o Uruguay, una de estas dos naciones, creo que también tienen elecciones en estas fechas, en este año. Pero aquí la idea es, y la pregunta es, ¿cree usted, Santos, maestro, que es esta cumbre de las Américas tan especial, por lo que se acaba de mencionar, pueda servir para que el presidente Andrés Manuel López Obrador consolide su liderazgo en Latinoamérica? Porque, no es tampoco una acción así de repente que se le ocurre al presidente y hacer esta gira en estos días previos a la realización de la Cumbre de las Américas. Pero ojo, en el tema de la electricidad
Y en el tema del litio, fundamentalmente, maestro Andrés Manuel López Obrador ya lanzó la convocatoria a las otras 4 naciones latinoamericanas que tienen yacimientos importantes de litio a ir a la cumbre de las Américas a decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? El litio es de cada país. No de nosotros. Obviamente Argentina creo que ya tiene por ahí concesiones y hay empresas privadas que lo están explotando. Pero hay otras naciones como México, Bolivia y creo que Chile que tienen en este momento al litio con actividades, con normativas muy proteccionistas que le van a permitir, sí, Bolivia, México y Chile, que le van a permitir a este bloque de naciones latinoamericanas a presentar este frente común. Y cuidado, porque el litio está señalado a ser uno de las posibles fuentes alternas que se van a utilizar para comenzar a dejar de depender de los hidrocarburos en materia energética. Santos, ¿cómo ve esto? ¿López Obrador consolidará su liderazgo? ¿Lo dejarán otros gobernantes importantes en el subcontinente sacar adelante este liderazgo? ¿Hablará por todos? Bueno, yo no tengo dudas respecto de la conducta del presidente desde el punto de vista patriótico. O sea, yo no tengo ninguna duda en ese sentido, ¿no? Así ha quedado muy claro en su obra, ¿no? Ha sido muy claro. Tiene que enfrentar las condiciones de un país en el que le impusieron durante casi 40 años, un modelo en el que todavía nosotros no nos hemos podido sacudir. Desastroso. Es decir, las condiciones económicas de este momento son herencias de un proceso terrible de entrega. Y apenas estamos iniciando el proceso de recuperación de la vía nacional abierta por nuestro proceso de lucha nacional independiente y revolucionaria. ¿En qué condiciones? En las condiciones de un mundo globalizado con fuerte presencia neoliberal que ha hecho crisis en todo el planeta y particularmente en nuestro continente, y que entonces urge resolver estas contradicciones desde otro enfoque y que tienen que ver pues con el Proyecto Nacional de Desarrollo, la conformación de un nuevo tipo de Estado distinto al Estado neoliberal y la perspectiva de nuestro país desde el punto de vista económico en las condiciones nuevas que van a establecer, pues que se están estableciendo mediante el fortalecimiento del sector estatal de la economía. O sea, queda bien claro, ese es el proceso, pero es un proceso, ¿verdad?, necesario para el país, ¿verdad? Necesario para el país. Y en este proceso, pues México se encuentra inserto en sus relaciones internacionales, en los organismos internacionales, como la propia OEA, ha participado en las cumbres estas de las Américas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, quiero hacer una comparación, nosotros formamos parte del grupo de Lima, el grupo de los 15, que fue el grupo de los países alcahuetes y entregados los gringos, ¿no? Eran los lamebotas de los intereses gringos. Así es, el corazón de la organización de Naciones Americanas, de la OEA. Así en la OEA. México no renuncia a estar, pero pone su política internacional con mucha firmeza y le rompe internamente, ¿verdad? Los planes y proyectos, todos los planes guerreristas y agresivos y de intervención en contra de Venezuela y agresivos que tenían la presencia digna de México. Por eso yo no tengo ninguna duda en cuanto a la política internacional del presidente de México, ¿no? Incluso plantea la desaparición ya de la OEA, la eliminación de la OEA. Así es. Y entonces, pero bueno, estamos en condiciones nuevas en las que tendríamos que encontrar respuestas nuevas ante esta circunstancia desde el punto de vista de estos procesos económicos mundiales. Primero, condición fundamental, es necesario diversificar nuestro mercado exterior. Entonces, no podemos cerrarnos ante ningún bloque. Pero sí tenemos, pues somos todos los vecinos de los Estados Unidos, ¿no?
y somos una puerta de entrada hacia el resto del continente por la vía terrestre. Y por lo tanto necesitamos ponernos de acuerdo con los pueblos hermanos de Centroamérica respecto del papel que juega México en este problema, ¿no? Tanto de la migración como de la cuestión económica. Pero nosotros no podemos ser la frontera sur de los Estados Unidos con respecto de América Latina. Eso debe ya lo reconoció Joe Biden, ¿eh? Ya dijo que no es el patio trasero. Pues sí, pero es una frase. Bueno, pero Joe Biden necesita esas frases en este momento. Sí, pero claro, no podemos ser, ¿no? Necesita ir con la esposa del presidente de México en un acto ayer, el 5 de mayo, a decir, a ir a venga, por favor, a tratarla venga, muy bien. vamos a sentarnos en la oficina, a la oficina oval, y vamos a platicar. O sea, él no tiene nada segura su reelección y necesita forzosamente fortalecerse ante un sumamente agresivo Donald Trump. Sí, pero no deja de ser un amor apache, beso y cachetada. Sí, pero está preparando el ambiente, prepara ambientes. Y entonces nos tenemos que conformar y tenemos que tener acuerdos, tener que conformar acuerdos con nuestra América en este proceso. Y yo creo que esta visita habría que verla en este sentido y no como un presidente que le está abriendo las puertas a los planes de los Estados Unidos respecto de ese bloque económico en América Latina. Hay que cuidar esa circunstancia, hay que ver ese proceso, ¿no? A nosotros los mexicanos nos queda muy claro que nuestras relaciones de igualdad se dan con los demás pueblos de América Latina, ¿no? Y que en estas condiciones de igualdad entre los pueblos de América Latina podemos hacer procesos de integración, de desarrollo económico, de ayuda mutua, de intercambio y de solidaridad, que no es lo mismo que se da con respecto a los Estados Unidos, porque estamos hablando de una potencia económica hegemónica de dominación respecto de nuestras economías, y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, son las corporaciones internacionales y los organismos internacionales de dominación respecto de nuestros pueblos. Y por lo tanto, en nuestras relaciones económicas con los Estados Unidos tenemos que tener nuevos tratos desde el punto de vista que protejan nuestros intereses y nuestro desarrollo. Esperemos que sea este proceso así Entonces, ¿sí consolidará López Obrador su liderazgo en esta cumbre? Yo digo que lo está consolidando desde el punto de vista internacional porque es la política internacional de México. Sí. Es decir, estamos recuperando la política internacional, diríamoslo, de nuestro país, ¿no? Pues diríamoslo en términos generales, así lo veríamos, y con nuestras relaciones, con nuestra entrañable Cuba, ¿no? Pues ha dado muestras extraordinarias el presidente Obrador, ¿verdad? De solidaridad con esta hermana república de nuestro continente. Un reconocimiento como nunca antes se había hecho a nivel de escala internacional. El reconocimiento de lo que significa Cuba como un pueblo, una nación en resistencia a más de 60 años de cerco económico. Ha sido de veras extraordinaria la manera en que lo compara con las gestas heroicas más grandes de la humanidad, López Obrador. Y bueno, a propósito del liderazgo de López Obrador, yo diría que vienen un conjunto de liderazgos muy importantes de Latinoamérica y de naciones muy fuertes como Argentina, Chile, Brasil. Hay que agregar pronto a Lula da Silva. Yo no tengo ninguna duda de que, como dice el presidente, si la naturaleza lo permite, si la salud lo permite, no tengo ninguna duda de que Lula da Silva será el próximo presidente y tendremos otro liderazgo muy fuerte en el sur. Maestro, si le parece, dejamos aquí este tema